message from Anonymous 41. Las fake news, es decir, los bulos o la desinformación en general, es tan antigua como la información. Confiamos cotidianamente en la información porque intermedia entre el mundo de ahí fuera y nosotros. Eso es lo que quiere decir con medios de comunicación. Si dado ese pacto informativo alguien cuenta algo que no ha sucedido como si lo hubiera hecho y además manipula documentos, fotos o vídeos para presentarlos como prueba, ya tenemos una fake news. Los flujos de información se han visto profundamente alterados por la era digital. La redacción y difusión de información se ha simplificado y democratizado. En la red, los simples ciudadanos hacen de productores y difusores de noticias y, potencialmente, también de falsas noticias. Por otra parte, han surgido actores nuevos, medios nativos digitales, blogs, podcasts, youtubers influyentes, celebrities que ejercen de informadores de Twitter, Facebook, Instagram o TikTok. Además, las redes sociales pretenden mantenernos conectados a ellas, es decir, fidelizarnos, como hace cualquier medio en realidad. Ahora bien, para ello emplean complejos algoritmos que personalizan mucho qué contenido se nos ofrecen, porque tendrán más efectos sobre usuarios sensibilizados a una temática o a un sesgo determinados. Finalmente, a menudo olvidamos que las fake news generan cuantiosos beneficios a sus creadores. La viralidad está monetizada en la red, y si lo que se viraliza es mentira, serán mentiras patrocinadas. El referéndum sobre el Brexit, las elecciones en Estados Unidos, ambos en 2016, así como la pandemia y luego la guerra en Ucrania, supusieron una dura prueba para el ecosistema informativo. Es una idea equivocada pensar que las fake news son inventadas totalmente, absurdas o inverosímiles, porque su fuerza está precisamente en que se aprovechan de la agenda informativa y de noticias auténticas, pero las distorsionan para hacerles decir algo que no dicen. Un ejemplo. En septiembre del 2021 fue detenido un menor por agredir a una pareja de homosexuales en Elche, noticia que recogió la prensa nacional y local. Una web nativa digital publicó este titular. Detenidos varios menas magrebíes por una agresión homófoba a una pareja en Elche. Un conocido influencer también se sumó a la versión distorsionada en Twitter. Obviamente no es lo mismo un menor, que además era español, que un mena. La noticia falsa, que parece condenar la homofobia, en realidad está alentando a la xenofobia. Cuando fue desmentida ya había recibido miles de me gustas y de retweets. Es más fácil y barato producir una noticia falsa que desmentirla, y el desmentido suele alcanzar a mucha menos gente que el bulo. Muchas fake news suplantan periódicos, cadenas de radio o de televisión, agencias de noticias o instituciones públicas o privadas. En febrero de 2020, antes de que fuera decretado el estado de alarma, pero cuando ya había alarma social sobre la pandemia, se difundió que había sido detectado un primer caso en San Vicente del Raspeig. Los autores tomaron la edición digital del País, mantuvieron la composición, la foto, la tipografía, el nombre de la reportera y modificaron el titular y la entradilla. Le hicieron una foto a la pantalla del ordenador y la difundieron como noticia auténtica. Varios usuarios de Twitter amplificaron el bulo. No solo medios, también instituciones públicas, desde ayuntamiento a ministerios, pasando por gobiernos autonómicos. Empresas y usuarios particulares son víctimas de suplantación de identidad para difundir falsedades. En otras ocasiones, los creadores de fake news toman una foto o un vídeo original y las manipulan para mostrar cosas que en realidad no han sucedido. How about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. La circulación de noticias falsas tiene efectos dañinos sobre la salud democrática de una sociedad y la confianza en sus medios e instituciones. El periodismo ha desarrollado herramientas específicas para combatirlas. Todas las fake news que hemos mostrado aquí, sin excepción, han sido desmentidas por verificadores de hechos, fact-checkers. Se trata de periodistas de investigación que comprueban la veracidad de las noticias y ofrecen de forma casi inmediata datos contrastados sobre si merecen o no crédito.
Por su parte, las redes sociales y los buscadores deberían comprometerse a señalar y bloquear, en su caso, las noticias falsas y les marcas a no financiar webs calificadas de desinformadoras. Y los simples ciudadanos, ¿cuál es nuestro papel en todo esto? Somos corresponsables de la desinformación cuando compartimos noticias sin contrastar la fiabilidad de las fuentes. Hemos de reclamar información objetiva y de calidad. Y hemos de contribuir a mantener limpio el ecosistema informativo. Porque solo sobre esa base se garantiza el libre debate de ideas y la participación política. Y aquí terminamos. Nos vemos y si tenéis ganas de saber más cosas, os remitimos a los demás vídeos de esta serie. ¡Hasta pronto!